Y hasta ahora tenemos que hablar del regreso a clases presenciales y bueno, los aldratones es una respuesta a ese regreso a clases, una bienvenida especial para muchos niños, pero los retos que enfrenta el país en materia educativa son grandes. Esta mañana nos acompaña David Bernal de CIEDU. David, gracias por estar en Radio Panamá. ¿Y cómo están participando ustedes desde el CIEDU, dando ideas y dando propuestas para este inicio del año escolar? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir algunas de los proyectos, iniciativas y también recomendaciones que está haciendo el Centro de Investigación Educativa en este regreso a clases junto a un número importante de organizaciones que estamos apoyando. Y creo que el primer mensaje es celebrar esta semana. Llegamos a viernes muy contentos, emocionados, que ya regresamos luego de 2 años de estar fuera del aula de clase, donde el impacto en los estudiantes a nivel incluso de la familia fue muy grande. Está conocido el nivel de vulnerabilidad que sufrieron los estudiantes a nivel socioemocional, la pérdida de aprendizajes, es decir, que volver a las aulas de clase es un sinónimo de regocijo. Desde ahí también queremos hacer énfasis y hemos presentado algunas recomendaciones tanto para los estudiantes, docentes, profesores que se encuentran dentro del sistema educativo para que puedan acelerar y nivelar los aprendizajes como principal prioridad del sistema educativo. Estos 2 años, no solamente los estudiantes tuvieron una pérdida de aprendizaje, sino también de habilidades. Eso consiste en esa pérdida, por lo menos, en las capacidades de lectura por la falta de práctica que tuvieron. Y es importante los programas sobre nivelación y aceleración de los aprendizajes. Pero también tenemos que contar con aquellos que no tuvieron la oportunidad de reingresar al sistema. Recientemente, la UNESCO, igual que la UNICEF, dieron algunos estudios sobre la población que se encuentra en riesgo de exclusión, y las cifras son alarmantes. En Panamá tenemos casi 100.000 niños entre los 5 y los 20 años que están fuera del sistema y 55.300 estudiantes que están en un riesgo grave de exclusión. Entonces, también hacer énfasis que esta emoción por un retorno a clases no solamente contempla a los estudiantes que están dentro del sistema, sino a aquellos que no se han incorporado, ya sea porque tienen algún problema familiar, porque no han logrado una estabilidad económica dentro de sus hogares, porque no tienen acceso a un colegio cerca. Es decir, son muchas las causales por las cuales un estudiante puede estar fuera del sistema, pero es más importante las oportunidades que ofrezca el sistema educativo para que estos estudiantes se puedan reincorporar y reingresar al sistema. David, cuando preparábamos y nos poníamos de acuerdo para hacer esta entrevista, mencionabas algunas experiencias internacionales, algunos modelos que se han aplicado en otros países y que han sido exitosos para compensar estos 2 años que han sido tan duros en muchos países. Panamá, por supuesto, que tuvo uno de los cierres de clases más estrictos, fue uno de los países que menos clases presenciales tuvo en los 2 últimos años, pero ¿cuáles de esas experiencias de afuera rescatarían? Hay muchas que mencionar, incluso algunas todavía que se aplicaron antes de la pandemia han recibido evaluaciones de impacto sobre los resultados y que han sido exitosas y todavía creo que se pueden contemplar, porque lo más importante en una emergencia es estar preparado y algunos países tenían algunos programas que lograban acoplarse a este estado de emergencia y reincorporar a los estudiantes. Por lo menos podemos mencionar en Ecuador, tienen un programa que se llama Nivelación Acelerada Pedagógica, que permitía a todos los estudiantes entre 8 y 14 años hacer de una manera intensiva 2 años en uno para luego reincorporarse a un aula regular. Lo que estamos mencionando con esto es que no es que estén haciendo programas diferenciados o distintos, sino que ellos logran compensar con tutorías, con apoyo de tutores y con apoyo de docentes, hacer esos 2 años en uno y reincorporarse a su aula donde le corresponde, porque entendemos que un estudiante que está fuera del sistema ya queda rezagado frente a sus compañeros. Esa modalidad ha tenido mucho éxito en el Ecuador. También en México, ellos diferencian entre un sistema escolarizado y un sistema no escolarizado. Ese sistema no escolarizado le permite a los estudiantes tener a su propio ritmo, escoger las materias en su pensum académico y poder ir llevándolo poco a poco para poder que tengan más flexibilidad en cuanto al horario de clases y a los turnos que se deben dar.
y también esto le permite al estudiante mantener un ritmo dentro del aula de clases, pero también compensando la carga por el número de materias que tenga que dar, dadas las condiciones en que muchos jóvenes también se tienen que incorporar a la economía de la familia. Este sistema se llama preparatoria abierta. En México esto ha tenido éxito para poder incorporar a los jóvenes que tienen también tareas familiares en el hogar, cosa que sabemos que para América Latina, cuando una persona sale embarazada dentro de la casa y tiene que cuidar a un familiar, esto es una causal que llega hasta un 20% de las causales porque las personas o jóvenes no continúan dentro del aula de clase. Y la gravedad de no reincorporar a estos jóvenes al sistema es muy grave. Primero porque es un derecho natural que tienen todos los jóvenes a tener la oportunidad de educarse y por alguna situación en la cual no hayan podido terminar, no significa que hayan perdido ese derecho. Por eso se habla de restituir el derecho a la educación de aquellos jóvenes que no han continuado el sistema. Pero también hay otros sistemas que han incorporado acuerdos o exámenes libres para que puedan con su experiencia y acreditando los conocimientos que tienen, culminar su ciclo escolar a través de exámenes que se hacen al final de año que puedan acreditar que han cumplido con los conocimientos requeridos para el sistema educativo. Y es pensar un poquito también fuera de la caja. ¿Y eso, algo de eso se está haciendo en Panamá o nuestros estudiantes están regresando a clases como cualquier otro año? El año pasado el Ministerio de Educación mantuvo una estrategia para reincorporar y reingresar a los jóvenes que se llama Programa de Nivelación Acelerada, donde contemplaban que a todos los estudiantes que no habían culminado en el año 2020 se pudieran reincorporar para el año 2021. También hay programas de educación no regular, que es la educación de jóvenes y adultos, donde tienen distintos programas para jóvenes mayores de 15 años en adelante, pero los programas que estamos mencionando y estas estrategias están dirigidas inclusive para jóvenes menores de 14 años y que están en educación básica, ya sea que deseen complementar su educación básica para después reincorporarse al sistema educativo con una educación media. De las evaluaciones de impacto que se han hecho en estos programas, lo que ha resultado es que aquellos estudiantes que se incorporan antes de los 13 años o dentro de las primeras etapas, llegan hasta un 70% a reincorporarse dentro del sistema. Pero aquellos que se incorporan después de los 18 años, esta estadística baja hasta a un 27% de reinserción. Es decir, que mantener programas para jóvenes y adultos tiene menos efectividad que reincorporarlos y reinsertarlos cuando todavía se encuentran en las etapas iniciales. ¿Sabe qué me preocupa, David? Que ayer, por ejemplo, hablaba con una madre de familia que me dijo que se sorprendió porque fue a llevar a su niño a la escuela, una escuela aquí en Ciudad Capital, zonas en el área de Caledonia, y que prácticamente la escuela les dijo que no puede recibir a los niños porque no tiene educadores, que los educadores todavía no han sido asignados por el Meduca. Y estoy hablando de una escuela aquí en el centro de la ciudad, una escuela pequeña. ¿Qué se puede hacer entonces? Imagínate en las provincias, en las comarcas, en áreas más alejadas. Estamos hablando de muchos proyectos muy interesantes y de cosas que se podrían aplicar, pero en un país en donde la educación sigue teniendo los mismos problemas de toda la vida. ¿Cómo enfrentamos eso? El sistema educativo panameño, la administración del propio sistema educativo es muy compleja, burocrática y centralizada. Nosotros tenemos una ley desde 1995 que abogó por la descentralización, pero esa descentralización no ha sido efectiva en su totalidad. Inclusive en el ministerio anterior, con la ministra Marcela Paredes, intentó un proceso de descentralización en las provincias de Colón, pero no se dio del todo por completo. Es importante que Panamá logre descentralizar, inclusive es uno de los procesos que está de los compromisos del COPEM, el Compromiso Nacional por la Educación, llegar a una descentralización administrativa, académica y pedagógica, porque en los contextos locales hay mayor eficiencia y mayor capacidad para atender los problemas, pero requiere fortalecer las capacidades institucionales. Por lo menos otros países, en el caso de Uruguay, tienen un sistema autónomo, una autoridad nacional de educación, donde de manera autónoma ellos pueden tomar decisiones, tienen estabilidad en los cargos, son por periodos mucho más largos, de 5 años, llegan a 7 o 10 años las personas en el cargo, donde le permiten hacer procesos mucho más largos.
También el sistema de contratación de Panamá es muy burocrático, rígido, y eso también dificulta los procesos de contratación. Países como Perú han empezado a utilizar tecnología como blockchain para hacer sistemas de contrataciones, licitaciones, para reducir los tiempos y también para hacerlo mucho más transparente a toda la población. Con esto, lo que buscamos es que el Ministerio de Educación también necesita un fortalecimiento a nivel administrativo, porque es mucho la carga y el peso para mantenerse bajo esquemas tan burocráticos, donde sí, años tras año podemos ver que ya el propio sistema de la forma de nombramiento genera un retraso desde la identificación de las necesidades de los docentes hasta el propio proceso de nombramiento, donde pasa por distintas etapas hasta llegar a un resuelto para poder nombrar a los docentes. Entonces, también el propio sistema no permite una forma más ágil. Eso se tiene que corregir porque es una prioridad que todos los docentes estén en el primer día en el aula de clases. David, me gustaría culminar la entrevista con algunas recomendaciones que puedan hacer ustedes como centro de investigación educativa a los padres de familia y a los docentes y, ¿por qué no también a los estudiantes? ¿Cómo enfrentar este año escolar? Lo primero es darle un mensaje a los padres y madres de familia donde su acompañamiento sostenido a lo largo del proceso educativo es fundamental, es vital. Aquellos padres que le dan seguimiento a sus hijos, le preguntan, que tienen altas expectativas de que ellos se vayan a graduar, tienen efectos positivos y las investigaciones han demostrado que ese impacto de los padres de familia hace que los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento en las pruebas internacionales. A los jóvenes que no pierdan la motivación, no pierdan ese deseo por aprender, ese amor al aprendizaje, esa motivación que es fundamental para que tengan la concentración y, por supuesto, nadie puede aprender algo que no le gusta, algo que no ama. Por eso es tan vital e importante que los estudiantes mantengan la motivación. Y a nivel institucional, la principal recomendación es que trabajen de manera intersectorial con otros ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol fundamental para poder identificar a aquellos jóvenes que se encuentran fuera del sistema. Jóvenes que están fuera del sistema tienen hasta 9 veces más probabilidades de caer en pandilla frente a otros que están dentro del sistema educativo. Es decir, que el trabajo debe ser multisectorial y las evaluaciones de impacto, los programas que trabajan en programas de reinserción han demostrado que aquellos que mantienen alianzas estratégicas con las áreas de desarrollo tienen los mejores resultados. Entonces, Claro. nos queda mucho reto, pero también oportunidades para mejorar en este retorno a clases. Mucho reto, David, y esta semana he podido compartir con varios expertos en materia educativa, gente que a través de diferentes organizaciones y fundaciones están trabajando de la mano del Ministerio de Educación para echar adelante la educación en este país, porque va a ser la única forma de verdad de resolver los problemas que enfrentamos como país. Gracias, David Bernal de CIEDU, esta mañana aquí en Radio Panamá, dándonos su punto de vista, sus recomendaciones también en este inicio del año escolar presencial. Muchísimas gracias.